al canal del Emprendedor Descalzo. Si quieres aprender de los mejores emprendedores, estás en el lugar correcto. La inspiración es uno de los combustibles para llegar al éxito. No te lo pierdas. Hoy entrevistamos a Sara Ruiz Ledesma, autora del libro llamado El poder de las relaciones. Sara comenzó su carrera ejerciendo como psicóloga y docente. Luego comenzó a asistir a eventos de networking profesional y comenzó a observar cómo las personas se relacionan en el mundo empresarial. Y allí notó las barreras que surgen en este proceso. Entonces empezó a registrar estos desafíos y a desarrollar una metodología para superarlos que plasmó en su libro. En esta entrevista, Sara nos explica cómo armar y fortalecer una red de contactos profesionales para potenciar tu negocio. Espero que lo disfruten. Hola Sara, muchas gracias por estar acá con nosotros en el canal del Emprendedor Descalzo. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por haberme invitado. De verdad que estoy muy, muy contenta de estar aquí. Y nada, abierta a todo lo que quieras saber. Bueno, muchísimas gracias por tomarte un momento de tu tiempo. La primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados es: ¿cómo conseguiste tu primer empleo? Y por eso me refiero a lo mejor a aquel empleo que a veces uno tuvo de joven para comenzar su carrera. Sí. Pues mira, mi primer empleo fue curioso porque yo durante muchos años practiqué equitación y cuando falleció mi padre y entonces mi mamá tuvo que ponerse pues, a llevar más dinero, ¿no? Para casa. Y me acuerdo que dejé de montar y lo que empecé fue a trabajar como juez de paddock. Es decir, juez en donde estaban las partes de entrenamiento. Yo había recibido un cursillo cuando estaba montando más jovencita y lo que hacía era los fines de semana dedicarme así para yo poder comprarme pues mi primer televisión, mi primera radio, etcétera. O sea que me llevaste allí bien atrás. Muy interesante. Y la Sí. siguiente pregunta con la que seguimos es: ¿cómo conseguiste tu último empleo? O aquel empleo o la tarea en la cual te desempeñas hoy en día. Sí, pues mira, realmente a través de las relaciones. Yo soy una fan de las relaciones. Realmente empecé a emprender yo, ¿no? Después de varios años trabajando para otros, empecé a emprender y encontré mi pasión, que es seguir ayudando a los demás, pero le enfoqué mucho al tema de las relaciones. Entonces empecé a asistir a networkings y me empecé a dar cuenta de los diferentes errores que se cometían dentro del networking y empecé a asistir a muchos eventos online. Y al darme cuenta dije, uy, ya va, aquí tengo que hacer modificaciones porque esto no llega a esta comunicación. Yo soy muy de evaluar, ¿no? Y pues comencé a hacer transformaciones. Yo dije, vale, el networking es una competencia que se desarrolla. ¿Qué es lo que necesito yo hacer para poder hacerlo? Bien. Y empecé a hacerlo y me empezaron a llamar para ser embajadora en un networking internacional, a trabajar como embajadora a nivel nacional también. Y yo dije, aquí estoy haciendo algo bien. Y creé mi libro, escribí mi libro, ¿no? El poder de las relaciones. Y a raíz de eso, de esas relaciones de una chica que conocí a través en Argentina, me llamaron para que fuera directora de talento humano en el networking en el que estoy ahora trabajando. O sea Perfecto. que... Genial. ¿Y podrás dar un poco más de detalle o de información de qué es el networking o esto de la gestión de las Claro. relaciones? Mira, es muy fácil. Cuando nosotros trabajamos y sobre todo cuando trabajamos por nuestra cuenta o si tenemos empresas, necesitamos conocer personas, necesitamos relacionarnos para poder crear y generar negocio. Entonces, el networking son relaciones o reuniones de empresarios en las cuales pues tú vas conociendo muchísimas personas, haces crecer tu agenda de contacto y que al fin y al cabo te van a llevar a hacer colaboraciones, a hacer sinergias o sencillamente a crear oportunidades de negocio.
Lo que pasa es que hay que enfocarlo desde crear esas relaciones verdaderamente auténticas para poder hacerlo. Perfecto. Sí, a veces uno como emprendedor, a veces eso cuesta un poco, ¿no? Porque a veces uno se enfoca mucho en su idea o en su producto, en lo que está, o en su servicio, lo que está trabajando, y a veces como que cuesta un poco salir un poco de lo que la idea que tiene en la cabeza y ir a arreglarse con otros y buscar cómo se puede hacer para vencer esa barrera. Básico, básico. Lo primero es darte cuenta que lo estás haciendo. Y uno de los errores que considero que es clave, ¿no? Hay dos errores claves que uno comete cuando te relacionas con otras personas. El primero es, lo acabas de decir tú, estar centrado siempre en tu producto o tu servicio, tener la palabra venta en tu frente, estar allí para vender lo que tú haces. Entonces tú ves a personas que llegan y una historia que cuento allí, es como una señora que va a una tienda fotográfica antigua, ¿no? Y le pregunta a la dependiente, le dice, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y le dice, bueno, mira, sabes que tengo un problema muy grande, me estoy divorciando, mis hijos lo están pasando muy mal y no saben qué hacer. Y empieza a contarle toda su vida. De repente la dependiente se queda así y le dice, oye, ¿pero por qué me estás contando todo esto? Dice, no, porque es que allá afuera hay un letrero que dice revele su rollo. Entonces, eso es una de las cosas que se hace mucho a nivel de networking. Tú llegas, te reúnes en un networking, en una fiesta, en donde sea. Tú estás más implicado en hablar de ti mismo que en conocer a la otra persona. Es más importante tu ego, lo que piensan los demás, que realmente dedicarte y saber que esa persona puede hacer cambios en su vida y que tú lo puedes ayudar a lo mejor con una palabra. Y eso creo que es importante. Seguro que sí. Ahora, también no hay, depende mucho de cada persona. Hay personas a las que les sale naturalmente eso de salir, andar y relacionarse. Hay otras personas a lo mejor un poco más introvertidas, a las cuales a lo mejor les cuesta no salir y establecer ese primer intercambio de ideas o de palabras. Las personas estas introvertidas, ¿qué estrategias o qué tácticas pueden utilizar para empezar a Precisamente por relacionarse? eso, precisamente por eso escribí el libro para aquellas personas que se les dificulta más, ¿no? Yo ahí hablo un poco de los pasos para comunicarte mejor. A ver, es tan fácil como ver las relaciones como una competencia o el networking como una competencia, ¿no? Tienes que tener un conocimiento de lo que tienes que hacer, tienes que poder aplicar ese conocimiento, tienes que tener una actitud adecuada para hacerlo, la motivación que te lleve y tener las herramientas. Te lo resumo muy fácilmente. Vamos a suponer que tú quieres aprender a montar en bicicleta. No te has montado nunca en una bicicleta. Pues, ¿qué tienes que saber? Te pregunto, Por empezar, ¿qué es una bicicleta? ¿qué es una bicicleta? No sé cómo lo llaman allí, el manubrio, ¿verdad? Manubrios. Eh, las ruedas, cómo funcionan, los pedales para qué sirven, los frenos, etcétera. ¿Sí, no? Pues sí. Vale. Con ese conocimiento que tú tienes, ¿ya puedes andar en bicicleta bien? No creo. Se va a dificultar un poco al principio. Claro, tienes que aprender a aplicar todo eso que aprendiste, lo tienes que aplicar a girar la bicicleta, mover los pedales, etcétera, y salir a andar. Ujú. Vale, ya tenemos esos dos factores. Imagínate que que tú ya sabes hacerlo, lo sabes hacer, pero la actitud que tú tienes no es la correcta. Es decir, te subes y estás pensando, jolín, tengo miedo, seguramente que en lo que empiece a pedalear me voy a caer, o se me va a atravesar a alguien y lo voy a atropellar, o voy a ir cruzando, me voy a salir por la carretera, me voy a caer, me voy a hacer daño. Por más que sepas y lo sepas hacer, crees que vas a poder tener una competencia exitosa a la hora de montar bicicleta. Sí, no creo. Si la motivación y la actitud no acompaña, lo veo difícil. Cero. Pero bueno, vamos a suponer que tú lo sabes montar bicicleta, tienes la actitud adecuada, pero resulta ser que no tienes ganas de levantarte del sofá porque te fastidia hacer ejercicio, no tienes ganas de salir. ¿Qué pasa? ¿Puedes desarrollar esa competencia? Difícilmente. Difícilmente. Y ahora vamos al cuarto elemento.
al quinto. Imagínate que lo sabes hacer, tienes la actitud adecuada, tienes la motivación, pero no tienes la bicicleta. Sí, sí, no, tampoco. Tampoco. Entonces, el networking es así. O sea, el networking es una competencia que tiene estos 5 elementos y que tú tienes que saber, tienes que aprender a comunicarte, a relacionarte, a cómo llegar a una reunión y ves a mucha gente hablando, intervengo aquí, no lo hago, me cohíbo, puedo, a quiénes son las personas que debo llegar y hablarles, cómo debo hablar, cómo entablar una relación, cómo debo preocuparme más por el otro que hablar de mi servicio. Todo eso es un paso a paso que te ayuda a superar esa timidez y esa introversión inicial. Entiendo. No sé si quedó, si se ve claro el... Clarísimo, muy claro, muy claro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por esa explicación. Ahora también estás en todos estos conceptos también que estabas dando, como que también se mezcla un poco el tema de liderazgo, en eso de lo que hablabas de salir, de tener la motivación. Claro. ¿Qué concepto te refiere liderazgo en cuanto a relaciones, en cuanto a networking? A ver, yo creo un método que se llama Oxigena tu mente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de relacionarnos con alguien es descontaminar nuestra mente, descontaminarnos de creencias, empezar a llenarnos de aspectos positivos, de mensajes positivos, de habilidades, de soft skill y sobre todo de liderarte a ti mismo. Antes de tú poder liderar a otras personas, tienes que saber liderarte a ti mismo y saber automotivarte. Entonces, es un proceso de cambio donde la persona aprende a gestionarse, donde aprende a empoderarse. Pero si no ha hecho un proceso de autoconocimiento previo, es muy complicado que lo pueda hacer, porque tienes que saber dónde estoy fallando y cómo puedo transformarlo. Creo que una de las bases en las que yo me apego más es enseñar el paso a paso, cómo hacerlo, porque tú puedes salir de una formación de motivación y sales totalmente chutado, emocionado, tal, y yo te preguntaría, ¿y al día siguiente qué haces? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué pasos tienes que dar? Y creo que ese poder liderarte para poder lograr esas cosas requieren que tú sepas gestionar ese paso a paso, ese cómo lo tengo que hacer, qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y para qué, tener claro para qué quieres hacerlo. Muy interesante. Pero también justamente hablabas, ¿no?, de ese paso para gestionarte. Y eso también es uno de los problemas de los emprendedores, que a veces, ¿no?, gestionar el tema de la cultura en la que están trabajando. A veces también a lo mejor cuando arrancan un proyecto, a lo mejor es uno solo o a lo mejor con una persona al frente, pero a medida que empieza a crecer el emprendimiento, como que la cultura del grupo, eso puede ir cambiando. ¿Qué se puede hacer para mantener una cultura sana de trabajo en la cual, bueno, uno se preocupe por los demás y como que todos se potencian y crezcan con el Y ahí, proyecto? y ahí me estás hablando cuando tienes 2 o 3 emprendedores que están colaborando juntos. Ahí Claro. me estás hablando de esto. Y te pregunto yo antes de llegar ahí, ¿y qué pasa con el que se lanza solo? Mm. Vamos a imaginar que tú tienes un proyecto, tú tienes un sueño, tú tienes una idea y quieres llevarlo a cabo, sea solo o sea en grupo. Tú te motivas y dices, vale, esta es la idea, esto flota, esto sale y te notas que estás totalmente disparado al cielo porque tú vas a llegar, porque vas a ser el mejor, vas a ser el que más van a comprar porque tu idea es magnífica. Y resulta ser que te das de golpe con una realidad. Te das de golpe con una realidad, porque en el mundo real, primero, hay un alto nivel de competitividad. Luego, pensabas que tenías todo el tiempo disponible del mundo para hacer cosas y luego te ves lleno de papeleos, de cosas que tenías que hacer que no pensaban, que te va llevando a desmotivarte. Te encuentras con que muchas veces no sabes cómo hacer las cosas y te paraliza el miedo, no sabes cómo afrontarlo. Y luego, si además tienes un equipo, te encuentras con que la idea inicial de lo que es el equipo se va separando y llega muchas veces el camino o la forma de gestionar la empresa no es el mismo pensamiento que todos tienen para gestionarlo. Entonces, lo primero que se trabaja allí es entender cuáles son esas fortalezas y esas debilidades tanto del equipo como del proyecto y Ujú. crear un plan de comunicación, un plan de crecimiento,
¿verdad? Tanto a nivel personal como a nivel de equipo. Es muy importante. Y siempre ir acompañado. Cuando tú no lo sabes hacer, necesitas buscarte la ayuda de expertos que te ayuden a enfocar. Tienes expertos, depende del área donde estés, tienes expertos en ventas, expertos en el área, por ejemplo, en el caso mío de mentorización de autogestión, de empoderamiento, etcétera. Tienes personas que te ayudan en planificación empresarial, necesitas un equipo que tenga marketing digital. En este momento son muchas las áreas donde hay que trabajar para desarrollar ese proyecto. Y con eso no te quiero desmotivar, No, no, para sino nada. todo lo contrario. Todo lo contrario, creo que es muy importante reunirte con las personas adecuadas y que ese proyecto ayude a crecer juntos. No, muy ¿Sí? interesante lo que hablas, porque sí, justamente bueno, un emprendedor generalmente está usando varios sombreros al mismo tiempo y llega un momento que, bueno, uno puede tiene X cantidad de horas por día y sí, si no sabe delegar es como que está limitando el crecimiento del proyecto. ¿Cómo te parece que puede hacer una persona para empezar a armar un equipo? ¿Qué consejos le darías a alguien que tiene que empezar a armar un equipo para empezar a potenciar el proyecto? El problema más difícil que yo veo, te lo digo con el tema de los emprendedores, es la falta de dinero. La falta de dinero. Muchos emprendedores comienzan y no tienen el dinero para invertir. Entonces tienes que comenzar, y ese sería el primer paso del que tú estás hablando. Para poder crear equipo tienes que empezar a generar colaboraciones. Empezar a generar colaboraciones, enamorar de tu proyecto y vender tu proyecto a gente que pueda hacer esas manos que a ti te faltan y que en un primer momento van a arrancar de cero todos, pero que van a ir creciendo. Yo conozco equipos súper potentes que han ido creciendo de la mano. Es más, si tú ahora te pones a ver un poco cómo crecen las empresas, o sea, en esos inicios, generalmente tienen una pata de cada cosa, o sea, es necesario tener un experto dentro de un área específica. O sea, juntarse con personas que complementen a uno, Y básicamente. para eso necesariamente te tienes que relacionar, porque no los primeros que van a llegar a tu puerta van a ser los mejores, sino que tienes que hablar mucho, ver, coincidir si son los valores, si están acordes, si la meta que se están poniendo realmente es la meta en conjunto. O sea, hay que hacer una exploración, pero creo que es el mejor modo de crecer en este momento, rodearte de un buen equipo. Ah, seguro. 100% de acuerdo. Ahora, recién me hablabas sobre bueno, lo competitivo que es el ambiente y a veces el estrés que eso puede generar, ¿no? Porque hay también como un lado oscuro que no se me habla mucho del emprendedurismo, que es el tema del quemado, el burnout, el tema de estar sobreestresado y estar trabajando en lo que uno piensa hasta quemarse y después termina, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué tácticas o estrategias se puede utilizar para evitar llegar a ese punto? ¿O cuáles Hay que son los... trabajar en las creencias. Lo primero, las creencias. Ver en qué estás, a qué estás dedicando el tiempo, o sea, cómo lo estás gestionando. No solamente el tiempo, sino las actividades que estás realizando, las prioridades que estás teniendo. Y sobre todo, lo que más quema, yo creo que lo que más quema con el tema del emprendedor es el no saber a ciencia cierta si el día de hoy saliste a trabajar y no obtuviste resultados, empieza un proceso de ansiedad porque no sabes si vas a llegar a fin de mes o no vas a llegar a fin de mes. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad total y darte cuenta que es un proceso. ¿Ok? Es un proceso que tiene una serie de etapas que tienes que cumplir para alcanzarlo. Y luego tienes que aprender herramientas de autocontrol emocional, tienes que aprender relajación, tienes que aprender a controlar ese estrés. ¿Cómo controlas el estrés? Pues de varias maneras. Lo primero tienes que aprender a realmente a planificar y a establecer prioridades. Uno de los errores claves que se comete a la hora de emprender es pensar que tienes todo el tiempo libre y todo el tiempo disponible y vas a tener tiempo para ti, para tu familia, para tus cosas y resulta ser que te vuelves, al tener tantos sombreros, te vuelves un esclavo porque no sabes ni cómo gestionar, confundes el horario de trabajo con horario de gestiones personales. Y es un equilibrio. Yo creo que es buscar el equilibrio para poder organizarte tanto en prioridades como en tareas, como en la planificación empresarial que tienes. Es decir, a cuánto tiempo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué resultados esperas tener.
Creo que va un poco por allí. Muy interesante. Sí, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, recién hablabas del tema de falta de dinero, gente que a lo mejor deja su trabajo para lanzarse atrás de una idea y de repente ve que bueno, la realidad es distinta de lo que a lo mejor esperaba. Pero es una realidad diferente que puedes ir transformando. Yo creo que en este momento tienes todo, o sea, la persona tiene todo para realmente crecer. Mira, justamente estaba hablando hace 2 días con una amiga en LinkedIn, o sea, ella lleva temas de LinkedIn y a ella LinkedIn la ha llamado para dar charlas, formaciones, etcétera. Y yo le decía, o sea, ¿cómo lo hace? Me dice, Sara, yo crezco orgánicamente. Entonces, no siempre por pagar una publicidad vas a crecer, o sea, también necesitas crecer esa parte orgánica, esa parte auténtica que ayude a posicionar tu marca. Y sobre todo, no perder la ilusión. Sobre todo no perder la ilusión porque si empezaste con este proyecto, si vas trabajando, lo vas trabajando y vas viendo que va avanzando muy lentamente, sigue allí. Ahora, si ya te das cuenta de que realmente no tiene salida, pues tener la capacidad de resiliencia y decir, vale, esto no es, déjame explorar, estudiar el mercado y ver dónde puedo entrar yo. Como que es más una maratón de largo alcance, ¿no? Una carrera de 100 metros llanos. Totalmente, totalmente. Ojo, hay emprendedores que crecen muy rápidamente, pero tienen que tener muchas cosas definidas cuando están comenzando. Y generalmente cuando comienzas una idea, empiezas con una idea Seguro. solamente Sí, sí. y directamente la llevas a la práctica. Sí, Es sí. como tú te lanzas en una piscina, no sabes nadar y te lanzas además sin manguito, o sea, sin los salvavidas. Sí. Bueno, Hay que empezar a mover los brazos. claro. Hablemos un poco de tu libro, si te parece. No sé si... Bueno, estuviste comentando un poco del poder de las relaciones, que ahí mencionás los errores que ves, que notaste en el networking. Bueno, también que habrá técnicas para trabajar sobre esos errores. No sé si querrás mencionar algo más sobre el libro, qué cosas uno puede encontrar. El libro para mí fue algo muy bello, esa creación del libro, porque en él volco todo mi deseo de formar, ¿no? Cuando tú coges libros de autoayuda, te encuentras, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo lo desarrollé como mi historia, yo fui contando mi historia y fui contando los errores que me pasaban y las cosas que yo hacía y cuáles son las herramientas que yo utilizo que me están funcionando, ¿no? Pero con ese paso a paso. Yo no te digo a ti, mira, tienes que motivarte, porque la persona dice, vale, ok, ¿y cómo me motivo? Tienes que comunicarte, vale, ok, ¿y cómo me comunico? Entonces, en cada capítulo al final tienes los pasos que yo llamo pasos de oxigenación para comunicarte mejor, para motivarte, para crear tu historia, porque no hay nada que conecte más que una historia. Fíjate que yo te he ido contando a lo largo de la entrevista, te conté la historia, lo de la bicicleta, te conté lo de la anécdota de esta señora que va a la tienda eh, de revelado fotográfico, o sea, eso conecta y hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a conectar con los demás. Para mí, lo básico del poder de las relaciones es saber que ese poder está en tus manos y que no hay nada que te vaya a ayudar a crecer más que el poder relacionarte con otras personas de forma auténtica, interesándote por ellas. Ahora, en cuanto al libro, sí, podrás comentarnos por qué elegiste transmitir esto a través de un libro y no de otro formato, de otro medio. Podrás comentarnos un poquito más de qué ventajas tiene hacer un libro frente a otros medios de comunicación. Para mí fue un reto, porque siempre había sido lectora. Toda mi vida he sido una come libros, me encanta leer. Me puedo leer 3 y 4 libros semanales, pero nunca me había planteado que podría escribir. Y entonces estaba formándome tenía una formación en ventas y la primera clase de marca personal, de repente dice, mira, hay que buscar ese océano azul y todo, y de repente, y tú puedes crear y escribir un libro. Y dije, ¿oye? Dije, yo puedo escribir un libro. Era algo que ni lo había pensado. Y lo quise hacer de forma fácil, sencilla, con letra grande, a color, de manera tal de que la gente conecte a nivel visual.
Y el próximo formato que quizás haría sería el del vídeo. Escribí el libro porque me parece que contado eh, llega mucho a las personas, es accesible, te puedes meter ahora, tú puedes entrar te descargas una aplicación y puedes ver el libro donde tú estés, tú vas en el metro y vas, quizás si vas escuchando tienes los audífonos, pero te desconectas del mundo. Pero ahora cargar un libro es tan fácil como llevarlo en tu móvil, ¿no? Y tienes razón, hay que buscar los medios de hacerlo en diferentes formas y en eso estoy trabajando para ello. Perfecto. ¿Podrás hablar un poco más de cómo fue el proceso de hacer el libro? ¿Cuánto te llevó? No sé cómo es. En el libro aplico un poco parte de la filosofía del método Kaizen, ¿no? Ese 1% más cada día. Me fue fácil, me fue muy fácil, pero porque estaba contando una historia. Lo hice a través de una historia, lo hice a través de mis comienzos, cómo lo hice, cómo fallé, dónde fallé. Y a partir de allí fue muy fácil darle forma, teniendo clara la teoría del modelo de competencias, teniendo claras las diferentes teorías de comunicación, motivación, etcétera. Fue como ir engranando, ¿no? Las cosas que yo hago con lo que yo había vivido. Entonces, me llevó realmente como 4 meses irlo escribiendo. Me sentaba afuera, respiraba, veía la naturaleza. Hubo unos días que nos fuimos a los Pirineos y estuve allí en la montaña. Y era sencillamente decir, vale, conecta con tu historia y cómo puedes ayudar a la otra persona a transformarse. Y de allí, y al final, una de las cosas que practico todos los días en mi vida es la acción imperfecta. Es decir, mejor imperfecto que perfecto no hecho. O sea, aplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, es un libro, la verdad que las valoraciones que tengo son muy positivas, todo el mundo me habla de lo positivo y yo en el momento que dije, mira, hasta aquí, no escribo una letra más porque realmente lo que yo quiero transmitir está. Entonces, yo creo que todos tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacerlo y es cuestión sencillamente de decir, vale, ¿qué puedo yo transmitir que pueda ayudar a otro? Ya, perfecto. Ahora recién hablabas un poco de, bueno, que contás tu historia. Imagino que en el camino, bueno, habrás tenido obstáculos, golpes, errores, caídas. No sé si podrás nombrar uno o dos que puedas compartir y hablar sobre cómo los ¿En el superaste. camino previo a publicar el libro o en el proceso completo de todo el... Lo que vos prefieras. A lo mejor uno de cada uno, si querés. A ver, dificultades. Por supuesto, cuando tú estás empezando con un nuevo proyecto, siempre tienes el miedo de si gustará o no gustará. Eso es claro, si estás llegando, si estás comunicando o no estás comunicando. Pero creo que sobre la marcha lo vas haciendo, ¿no? Vas leyendo, quizás le pasas a alguien que lea, oye, ¿qué te parece? O sea, está escrito esto, dale un ojo, ¿qué te parece? Gente que tienes cercana que realmente conecta. Para mí, ya te digo, para mí yo siento que no tuve problemas a la hora de escribir. No, para mí fue algo que fluyó. Fue algo que yo sentía que tenía que Qué ayudar a las bueno. personas. Yo creo que entra el proceso, la parte final, yo creo que es la más complicada, a la hora de elegir si lo vas a publicar con una empresa o no, quién te va a ayudar, empezar a buscar personas que te puedan orientar hacia lo que tú quieres, ¿no? Si lo hacías con una gran empresa, con una pequeña, con qué editorial, alguien que realmente le viese y lo viese con el cariño que tú lo hacías. Y luego yo creo que el reto más grande luego es básicamente la distribución, ¿no? El poder generarle visibilidad al libro. Yo creo que eso es básicamente, pero eh, yo lo hago a través de ponencias, me invitan a ponencias, me invitan a entrevistas, lo voy nombrando. Generalmente hago un tema de mercadeo, cuando estoy en algo así, pues hago una promoción especial para que por lo menos online sea accesible a todo el mundo. Y bueno, hay que seguir unas estrategias. Para mí el libro, sinceramente, es mi carta de presentación. Es decir, mira, esta mujer es experta en esto y te puede ayudar en estas cosas, ¿no? Más aún que volverme millonaria a través del libro, porque eso sí tienen que tener claro los escritores.
o quien quiera escribir un libro, realmente va a ser tu tarjeta de presentación más que generarte dividendo. Porque las editoriales pagan muy poco, si lo pones con Amazon pagan muy poco. La idea es que tú puedas promocionarte para lo que tú quieras, ¿no? Para demostrar un poco, para posicionarse como referente o de Como autoridad. autoridad, Ah, como perfecto, autoridad en el área, claro. perfecto. Eso creo que es lo básico, por lo menos, o lo fue para mí, y sé que para muchas personas también. Ujú. Yo te escuchaba, la palabra autoridad contiene la palabra autor. Adelante. Además de, sí. Pero es que seas un referente, que la gente pueda ver y que seas un referente en un área y que sepan que van a preguntarte y vas a saber, o sea, no un gurú más bueno, que a lo mejor una de las cosas que yo resalto mucho ahí, fíjate, que es importante y creo que es importante para todos el tema de la coherencia, ¿no? Lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces tiene que estar completamente conectado, porque si no, se te nota leguas, que no tienes Ah, la autoridad. no, clarísimo, clarísimo. Bueno, últimas preguntas, pues soy consciente también de tu tiempo y pues, te agradezco Gracias. mucho. Hablando otra vez de tu historia, si pudieras darle 1 o 2 consejos a Sara de hace 10 o 15 años, ¿qué consejos le darías? ¿Sabes qué? He disfrutado y he vivido mi vida de verdad como con sus aciertos, con sus reveses, pero cuando yo miro para atrás me doy cuenta que todo lo que he vivido es necesario para la persona que soy ahora. Si yo, por ejemplo, cuando hice el cambio y me mudé para acá, para España, que no conocía a nadie, no hubiese decidido en un momento determinado ponerme a trabajar vendiendo un equipo de oxigenación, un equipo electromédico y de alto standing, y hubiese necesitado los networking, no hubiese llegado hasta aquí. Me explico, o sea, yo creo que cada una de las experiencias que nosotros vivimos te pueden llevar a ser la persona que eres. Y lo más importante que le diría, que sí, aprende a vivir tu día a día disfrutándolo de tus errores, de tus aciertos y de quien tú eres. Que te ames como tú eres Perfecto. Muy y buen que mejores lo que tengas que mejorar. seguro. Muy buenos consejos. Bueno, últimas 2 preguntas. La primera sería, ¿qué desafíos y proyectos tiene Sara Ruiz Ledesma por delante? Estoy montando 2 proyectos súper buenos en este momento con 2 consultoras. Contactaron conmigo 2 consultoras y vamos a montar 2 proyectos muy interesantes. Pero mi gran reto en este momento es lo que le estoy diciendo a cada uno de los emprendedores. Yo estoy evaluando para crear un equipo potente y estoy evaluando un poco personas porque quiero crear un equipo potente que me ayude a dispararme más a a una visibilidad mayor, ¿no? Creo que es importante. Ese creo que es el reto que estoy ahora trabajando y te puedo decir que estoy muy ilusionada, tengo muchos proyectos allí que estoy contenta, estoy generando. Creo que tengo 2 años que tengo la mente disparada generando cosas pero sobre todo lo más importante para mí es enfocarme en ayudar a las demás personas. Mi trabajo diario, o sea, cuando trabajo con empresarios y les doy esas píldoras de formación y donde trabajo con ellos y veo cómo crecen y cómo ¡uah! Disfruto lo que hago. Y creo que a todas las personas tienen que aprender a disfrutar realmente, a pesar de las dificultades que se te presenten. Seguro. Amarlo. Disfrutar el camino. Sí, señor. Muy bien. Bueno, Sara, ¿cómo puede la gente contactarte y seguirte? Pues mira, fácilmente en LinkedIn estoy como Sara Ruiz Ledesma. Esa es la red, digamos, que más tengo potenciada. Tengo mi proyecto Oxigena tu mente con Sara en Instagram, que estoy evaluando, estoy haciendo reuniones precisamente porque voy a empezar a lanzar el Instagram. Estoy haciendo una revisión de marca para ver voy a hacer la estrategia de relanzamiento, pero allí me ves a mí, me ves lo que soy y las cosas que te digo soy yo.
Entonces, ese es Oxigena tu mente con Sara. Y, y luego, sí, a través de LinkedIn perfectamente. Perfecto. Puedes contactar conmigo. Y de Bueno. ahí muchas veces yo directamente le doy el teléfono mío y prefiero por WhatsApp. WhatsApp, perfecto, perfecto. Sí, Bueno, sí, sí, bueno, sí. genial, Sara. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, te deseo el mayor de los éxitos con tus proyectos y tus emprendimientos y con tu libro. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Tengo un regalo para daros porque no pude ponerlo en 0 € porque no me deja Amazon, pero si entran en Amazon y buscan el poder de las relaciones, lo tengo en este momento aquí en España y eso se convierte a nivel internacional a 0,99. 099. Entonces, sí, creo que digo que es un regalo porque realmente no puedo ponerlo en 0, pero creo que si quieres conocerme y si quieres, es bueno que lo introduzcas. Y escríbeme por LinkedIn, sobre todo escríbeme porque me gusta contactar, me gusta conocer y me Perfecto. gusta ayudar. Bueno, seguramente más de los seguidores del canal te va a contactar, seguramente. Así que bueno. Bueno, Sara, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente disfruté la entrevista y bueno, nuevamente el mayor de los éxitos. A ti, Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias y te deseo todo lo mejor en este proyecto que llevas, que es muy bonito, es muy ayuda, creo que es de gran ayuda para las personas. Así que Bueno, mis muchísimas gracias. bendiciones. Muchísimas gracias. Si te gustó la entrevista, por favor, dale un like, me gusta, suscríbete y compártelo. Nos ayuda un montón. Muchas gracias.